Señor, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Padre. Que tu Espíritu Santo siempre guíe nuestras oraciones. En esta ocasión, Padre, te queremos pedir que seas tú, Padre, que guíe a Miguel para este estudio y que todos nosotros estemos atentos con un corazón dispuesto a obedecer y querer vivir en santidad. Que se puedan conectar nuestros hermanos en la fe, Señor. Y todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces les voy a pedir que bloqueen o sea, su bocina, su micrófono, para que no se oigan ruidos. Entonces recuerden, estamos viendo dentro de los dardos de fuego cómo Dios nos dio la armadura divina. Y la última parte que nosotros vimos es precisamente esta parte de 2 Corintios 11, 14 y 15, donde habla de Satanás y sus ángeles. Y dice así: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí la última parte es que nosotros debemos de eh, no vivir en superficialidad, eh, porque en realidad nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude a discernir correctamente para no caer en este tipo de engaños. Recuerden que el engaño se presenta como luz, por eso Satanás se disfraza como ángel de luz, como justicia, como revelación superior, como espiritualidad más profunda, como conocimiento secreto, como libertad, como reforma, como autoridad. Pero la iglesia no debe de vivir o debe de guiarse por las apariencias. Debe discernir la palabra de Dios por el fruto. Recuerden, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la centralidad de Cristo es lo más importante y la fidelidad al Evangelio. Recuerden ustedes que en la antigüedad, en el libro de los Hechos nos marca de muchos engaños que hubo, de muchos judíos que querían imponer la ley para que ellos volvieran o sea, para enseñorearse de ellos y al grado de perturbar lo que era la gracia divina, que es un favor inmerecido. Entonces decían, tienen que convertirse en judíos, tienen que guardar la ley para entonces poder aspirar al perdón. Y es precisamente ese tipo de engaños como Satanás actúa. Y bueno, en Primera de Juan vemos que el mismo apóstol Juan advierte de que iban a surgir a lo largo del tiempo muchos anticristos, y vamos a ver Primera de Juan 2:18 al 19, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, ¿cuál es la característica de un verdadero creyente? Que siempre va a permanecer fiel a la verdad, conforme a lo revelado en la palabra. Entonces, Juan aquí no está hablando únicamente de una figura final, sino de un espíritu de oposición a Cristo que ya estaba operando en doctrinas que negaban la verdadera identidad de Cristo. Aquí es muy importante ver cómo Satanás usa la verdad, la mezcla con mentira para desvirtuar la verdad y así bajar las convicciones o bajar el impacto de la gracia de Dios o la verdad de la gracia de Dios para que la gente crea y se convierta. Entonces, el complot de las huestes espirituales, de los falsos ministros, es precisamente atacar la cristología, o sea, Cristo como el centro del Evangelio, como el único Salvador. Recuerden, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre escrito bajo el cielo dado a los hombres, por medio del cual podamos ser salvos. Entonces el enemigo siempre va a tratar de distorsionar quién es Cristo y va a distorsionar la doctrina, va a reducir la imagen de Cristo, va a manipular las enseñanzas,
va a negar lo que ya está definido y sobre todo va a afectar la forma en la que las personas se pueden salvar. Entonces, recuerden ustedes que la fe cristiana no se sostiene sobre una energía espiritual en general, sino sobre el moralismo religioso. Recuerden que los 10 mandamientos Dios nos los dio como una guía de cómo debemos de vivir. Y aunque cuando venimos a Cristo en la gracia cumplimos la ley por medio de Cristo, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los principios que Dios nos da, y parte de eso es los principios que nos dan los 10 mandamientos. No para salvar, porque nadie los puede cumplir, sino ya estando en la gracia, por amor a Cristo, someternos a Él y seguir sus instrucciones. Entonces, el moralismo religioso, las experiencias que no son reales, que se salen de la verdad, las que desvirtúan a la persona y la obra de Cristo, son las que tenemos que evitar. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos a la iglesia primitiva, vemos un mapa completo de ataques: persecución externa, hipocresía interna, división comunitaria, mercantilización de lo santo, falsos maestros, liderazgo ambicioso, doctrinas que producen ambición, doctrinas que deforman a Cristo. Así es como el diablo va a estar atacando, y sus ángeles, y los ministros de él, los falsos creyentes, los falsos líderes. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos, por ejemplo, el libro de Hechos y las cartas que nos previenen de todo esto, es si esto solo pertenecía al pasado o en la actualidad. Y la pregunta es que tenemos que tener ojos para poder discernir y reconocer hoy los ataques. Recuerden que nosotros ya habíamos comentado que Satanás ataca de la misma forma siempre, pero solo cambia el escenario, cambia el panorama, pero la base de los ataques siempre es el mismo. Sigue intentando silenciar el testimonio del enemigo, contaminar la santidad. Mira, no es para tanto, también puedes hacer esto, es muy exagerado, fracturar la comunión poniendo envidia, celos, etcétera, vender lo sagrado, esto significa hacer comercio de la palabra de Dios, levantar voces que atraigan discípulos a ellos mismos, o sea, los falsos líderes. Ellos son los que se van a pretender glorificar y van a presentar un Cristo, como les decía, diferente, desvirtuado. Reitero, la forma no cambia, la tecnología cambia, la cultura cambia, pero el patrón sigue. Y aún así, el libro de Hechos no termina con una iglesia destruida, termina con la palabra de Dios avanzando. O sea, a pesar de todos los ataques, a pesar de que hubo mártires desde el principio, a pesar de que hubo falsos profetas, Dios estaba actuando, y nosotros hoy, después de cerca de 2000 años, de más de 2000 años, podemos ver que el Evangelio sigue avanzando. Sin embargo, siempre vamos a estar teniendo este tipo de ataques, este tipo de desvirtuos. Entonces, ese es precisamente donde tenemos que estar alertas. El enemigo ataca, pero la palabra de Dios corre y es glorificada. La iglesia sufre, pero el Evangelio se extiende. Los discípulos son amenazados, pero hablan con denuedo. Recuerden, en la iglesia primitiva, cuando viene Pentecostés, que todos reciben eh, la facultad de hablar por la manifestación del Espíritu Santo, que es repartido en forma de lenguas de fuego, ellos oraron para que Dios les diera fuerza para seguir adelante. Entonces, también van a tratar de desvirtuar el carácter de Dios, pero Dios siempre va a estar purificando a sus verdaderos hijos. Van a tratar de causar divisiones dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría y discernimiento para poder detectar este tipo de ataques. Va a haber engaños, pero la verdad de la palabra va a permanecer. Por eso es tan importante que nosotros no nada más leamos por cumplir, sino que analicemos lo que leemos,
nos pongamos a pensar en los textos, en el libro, cuál es la intención del libro, en cada capítulo el contexto. Si nos parece que un pasaje quiere decir algo, tratar de confirmarlo con las referencias que hay en la misma palabra, con las mismas explicaciones que hay. Y esto nos va a mantener siempre en el centro de la verdad. La única protección a la iglesia va a ser dada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, no por la reputación de una iglesia, no por el tamaño de una congregación, no por la antigüedad de la institución, no por la emoción del momento, no por estrategias humanas. O sea, todo eso sucede en las iglesias actualmente. Por ejemplo, las estrategias humanas meten la mercadotecnia para atraer a más personas y para que vengan más afectos, disminuyen los efectos de la palabra, así como no hablan del infierno, no tratan de hacer sentir incómodas a las personas, cosas de ese tipo. Tampoco el prestigio tiene que ver con el tamaño de la congregación. Recuerdo que hace muchos años una persona que le testifiqué en los inicios de mi vida cristiana, ahorita él ya murió, pero él decía, bueno, ¿y de qué tamaño es tu congregación? Y yo le decía, bueno, pues más o menos somos como 500 en aquel tiempo. Y a final de cuentas, él le importaba mucho el tamaño de la congregación y acabó yéndose al Opus Dei. Pero más adelante él se dio cuenta de que no había satisfacción para su alma y me invitó a comer junto con otro señor y yo pude expresarle ya con mayor claridad el Evangelio. Y siempre me llamaba para pedirme consejos y cosas de ese tipo. Entonces vemos que la verdad siempre va a triunfar porque aunque una persona de momento se vea impactada por el prestigio, por presentar las cuestiones que lleven a las emociones, etcétera, eso no va a saciar el alma. Lo que va a saciar el alma es una verdadera comunión con Dios y seguir los principios. Por lo que la protección va a estar basada en permanecer en la enseñanza apostólica, que es precisamente tal como los discípulos lo hicieron. Recuerden ustedes lo que Pedro mismo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, eso no lo dijo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis en estar atentos. Y nosotros podemos ver que él mismo dice más adelante, en 1 Pedro 1, 19 al 21, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y los apóstoles entraron en esa misma categoría. Inspirados por el Espíritu Santo, las cartas apostólicas fueron las que nos dieron la doctrina. Por eso es tan importante vivir, conocer profundamente la palabra, no superficialmente. Recuerden que cuando Jesús vino, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los intérpretes de la ley conocían la palabra de Dios. Sin embargo, tomaron partidos de acuerdo a su conveniencia. Por eso no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Pero nosotros no nada más vamos a mantenernos en la instrucción, sino en la oración. Recuerden que una oración superficial de nada sirve. Jesús mismo dijo, y más adelante vamos a tratar más profundamente la oración, pero dice, cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos, por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. O sea, nosotros siempre tenemos que ir a la esencia, siempre dándole a Dios la gloria, siempre reconociendo su santidad, siempre reconociendo la gracia dada a través de Jesucristo como el único elemento de salvación. Y quienes vivan así, esto va a llevar a la comunión verdadera entre los verdaderos creyentes. Y va a desenmascarar a los falsos creyentes, como ahorita leímos en Juan, los anticristos. Entonces, la santidad va a ser algo muy importante. Esto es tratar de quitar cualquier cosa que nos robe la santidad, ya sea lo que vemos en la televisión, en los medios de comunicación, etcétera.
y tratar de crecer en el discernimiento. Esto es tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y tratar de conocer el sentido correcto de la escritura, como ya decíamos hace un momento. Y sobre todo, la centralidad de Cristo, como Pablo mismo dijo. Me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la centralidad de Cristo. Y obviamente la dependencia o de la guía del Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo es Dios y como creyentes, si es que ya realmente nos convertimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, arrepintiéndonos, el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón y Él mismo nos va a aclarar cuando tenemos un corazón honesto, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, la verdad de las cosas, el sentido correcto de la palabra y lo que nos va a dar el discernimiento espiritual. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver cómo Israel fracasó en evangelizar al mundo, porque sí, porque dejaron de vivir para Cristo. Nosotros vemos cómo la iglesia primitiva tuvo muchos ataques, pero pudo prevalecer. Y lo vemos a través de la historia y la iglesia a través de los tiempos. Si no, ahorita ya no habría verdad. Entonces nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo, no en sistemas, no en líderes, no en instituciones o aún naciones. Porque hay naciones como Inglaterra, como Alemania, que en un tiempo fueron evangelizadas, como Estados Unidos, y después, tristemente, se desviaron. Yo vemos el evangelio totalmente muerto en muchos de esos lugares, cuando menos como nación. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel. Recuerden lo que Dios le dijo a Elías: me he reservado, cuando él pensó que estaba solo, como un hombre fiel a Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Pablo, por ejemplo, habla de que la guerra va a estar también en forma interna, en el corazón del creyente. Esta es una lucha que no solo es histórica, es diaria. Cada momento de nuestra vida nosotros vamos a tener ataques, dudas, etcétera. También como congregaciones puede haber diferencias de criterios, diferencias de opiniones, pero lo único que nos va a unir es la palabra de Dios, es vivir en lo interior en forma sincera para Dios, siguiendo sus principios y sus enseñanzas. Entonces, los ataques van a ser, reitero, contra la mente, van a enaltecer las emociones o sacarlas a flote, los deseos, las relaciones, la obediencia, todo esto vamos a sufrir ataques. Sin embargo, nosotros podemos ver que la victoria de la iglesia empieza por la entrega personal de cada uno de los miembros. Si una iglesia vive en forma superficial, va a ser víctima de la influencia de las falsas doctrinas. Por eso es tan importante tener una misma mente y un mismo parecer. Esto también nos lo dice la Escritura. Pablo lo menciona. Yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y él dice, está dividido Cristo, pero por eso la Escritura dice que tenemos nosotros la mente de Cristo. Por lo que también el enemigo nos puede influenciar. El enemigo no puede leer nuestra mente, pero sí nos puede hacer sugerencias. Y nuestra naturaleza humana, que está en oposición a Dios en términos generales, lo que la Biblia le llama la carne, es precisamente lo que se alía con esto para seguir los deseos de la carne. Recuerden, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Entonces, para poder vencer todo esto, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones y tratar de eliminar cualquier pensamiento o voz que haya dentro de nosotros que nos pueda llevar a la rebelión contra Dios o a la desobediencia. Entonces, el campo de batalla más fuerte
no tanto es el externo, sino el interno. No siempre comienza a través de una institución o de una nación o de una persecución pública, reitero, o de una falsa doctrina o, o de un falso maestro. Generalmente una desviación puede comenzar a través de una frase que nadie oye, a través de una sospecha que se queda dando vueltas en la mente, a través de una emoción no rendida a Cristo, a través de una herida que se convierte en resentimiento, que no se arregla obviamente, a través de un deseo que empieza a pedir permiso dentro del corazón. Recuerden, Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia amor, al amor dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro, ¿ven ustedes? Y también Efesios nos habla mucho de esto. Efesios 6, que es el capítulo que estamos analizando, reitero, estamos hablando de los dardos de fuego del maligno, por eso no se puede leer como un texto distante. Pablo obviamente tomó el ejemplo de un soldado romano que lo custodiaba, que en aquel entonces era el ejército más avanzado, por cada elemento que Pablo empieza a dar, que hemos ya venido viendo, pero en realidad él lo aplicó a un mundo, a una forma espiritual que toda la iglesia a través de los tiempos iba a vivir. Entonces, por eso es que la escritura dice, empezando aquí en Efesios 12, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, la palabra nos incluye en la batalla. No es una teoría para especialistas en temas espirituales. Es una realidad diaria para todo discípulo de Cristo. Y si nosotros no comprendemos esto, terminaremos peleando contra las personas equivocadas, con armas equivocadas, en el terreno equivocado. Recuerden, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en la segunda carta de los Corintios, ¿ves? Cuando Pablo afirma que no luchamos, por tanto, contra carne y sangre, no está negando que existan conflictos humanos reales. Hay injusticias, hay querellas, hay traiciones, hay abusos, hay tensiones familiares, hay divisiones visibles, y nosotros lo vivimos cada día. Pero el apóstol aquí, Pablo, nos obliga a mirar de una manera más profunda. Detrás de muchas guerras visibles o pruebas visibles, siempre habrá una presión invisible detrás de las divisiones. Siempre habrá orgullo alimentado detrás de de ciertas palabras. Habrá mentira detrás de deseos no entregados a Cristo. Habrá una oferta de autonomía. Tú lo puedes solucionar, hazlo, para eso Dios te dio una inteligencia, etcétera. Detrás de ciertas acusaciones internas. Siempre hay una voz que no viene del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y solo creciendo en discernimiento podemos detectarla. Por eso debemos de ser cuidadosos. No todo problema es demoníaco en el mismo sentido. Tampoco debemos de convertir cada dificultad en una lectura exagerada de lo invisible, pero tampoco debemos caer en el extremo opuesto, vivir como si los ataques espirituales no existieran. La Biblia por eso nos llama a discernir. Recuerden, el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. Por tanto,
No fantasear, recuerden, es muy común que fantaseemos. Tú te puedes en tu mente ser el discípulo más entregado, el que más habla de Cristo, pero la realidad de tu vida puede estar lejos de servir a Cristo. Por eso Dios nos llama a ser sobrios, sed sobrios y velad, no obsesionados con ciertas cosas. Los extremos siempre son malos, pero la guía del Espíritu Santo siempre nos va a mantener en el centro de la voluntad de Dios y de la doctrina. Por eso es tan importante no inventar explicaciones donde el texto no las da. Eso es leer la Biblia en su contexto y discernir correctamente. Entonces, el término que Pablo usa para lucha comunica un combate cercano, una presión directa. No es una batalla lejana, vista desde una colina. Es un forcejeo, algo que toca el cuerpo, la mente, la resistencia, la perseverancia. Y eso describe con mucha precisión la experiencia cristiana de cada día. ¿Te has sentido tú de esta manera? Que siempre estás luchando, que siempre, o sea, Dios puede permitir pruebas en nuestra vida, pero recuerden, Job, su cuerpo fue tocado por Satanás para que blasfemara el nombre de Cristo. Sus amigos atacaron sus principios, su mente. Él muchas veces estuvo a punto de claudicar, pero siempre lo mantuvo su firmeza en la palabra de Dios. Y en las partes en las que estuvo equivocado, Dios se lo hizo ver. Por eso, cuando termina la prueba de Job, Dios le añadió muchas más cosas de las que él tenía. Le dio las hijas más hermosas y cosas de este tipo. A veces la batalla tampoco se puede presentar como una gran crisis o algo dramático. Se puede presentar, y quizá algunos lo han experimentado, como cansancio acumulado, como pensamientos que vuelven como una tentación que insiste, como una acusación que desagrada o desgasta, como una apatía espiritual que lentamente apaga el deseo de orar, de leer la Biblia, una decepción porque Dios no te respondió de acuerdo a como tú querías, te puede llevar a alejarte de Dios. Y recuerden, nosotros tenemos que tener presente que Dios nunca nos va a responder de acuerdo a como nosotros pensamos que Él debe hacerlo. Él siempre va a ir a nuestra verdadera necesidad y no siempre vamos a estar de acuerdo como Dios lo maneja. Pero cuando tenemos los principios correctos en la palabra, debemos de saber que Él es, su manera de actuar es perfecta, tan perfecta que todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo, como dice Hebreos 4:2, la última parte. Entonces, el primer campo personal que el enemigo ataca es la mente. Muchas veces la iglesia es atacada exteriormente y crece. Recuerden, por ejemplo, en la iglesia del primer siglo, con la muerte de Esteban, fueron dispersados los creyentes, pero todos fueron hablando. Todos estaban concentrados en Jerusalén. Y a partir de la muerte de Esteban se dispersaron y se empezó a predicar el evangelio en otras ciudades. Pero la mente, cuando es atacada, es precisamente donde más se da la lucha verdadera, porque ahí se forman las interpretaciones, porque ahí es donde se toman las decisiones, porque ahí están las memorias. Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pero el diablo te puede atacar con errores pasados que Dios ya te perdonó, o situaciones en las que siempre tuviste miedo de caer, o puede atacar tus convicciones. Recuerden ustedes que si la serpiente logró que Eva reconsiderara la palabra de Dios mediante una conversación, no debe sorprendernos
que muchas batallas comiencen con pensamientos como Dios no te escucha, ya fallaste demasiado, obedecer no vale la pena, nadie verá esto, esta vez no tendrá consecuencias, tu dolor justifica tu pecado, tu orgullo es solo dignidad, tu resentimiento es justicia. Todas estas frases que ahorita estamos analizando pueden estar rondando tu mente para que tú te alejes de Dios, para que tú dejes de vivir la vida que Dios quiere que vivas. Y esas frases no siempre se presentan con una apariencia oscura. A veces pueden sonar razonables en tu mente. A veces parecen protegernos. A veces pueden explicar o justificar tu tristeza. Pero tenemos la palabra que dice, estad siempre gozosos, ¿verdad? No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, por ejemplo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, que ya lo mencionamos, 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tenemos que observar la fuerza del planteamiento, la fuerza del lenguaje, derribar argumentos de- que no están de acuerdo a la palabra, la altivez que implica orgullo, el conocimiento, recuerden, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, el pensamiento, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bueno, la obediencia. Tú puedes desobedecer la palabra de Dios por razones como las que acabamos de ver. Has sufrido mucho, mereces darte un tiempo, mereces tomarte unas vacaciones de lo espiritual, mereces dejar de esforzarte cada día en leer la Biblia. ¿Para qué oras? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Si hay otras cosas que puedes hacer o puedes manejarlo, o te sientes abatido por enfermedades, por dolor, por tristeza, y Dios dice, Dios no te ama, mira cómo te trata. Quitando los ojos de Cristo, te vuelves presa del diablo. Por lo que la batalla mental no se gana dejando que cada idea viva libremente en nosotros. Se gana sometiendo los pensamientos a la autoridad de Cristo. Por eso todo tenemos que filtrarlo a través de la palabra. Por eso la palabra tenemos que apropiarla, no solo leerla como un libro histórico. Todo lo puesto en la Biblia, aun las genealogías que a veces son muy largas, tienen una razón de ser. Por ejemplo, lo importante de las genealogías era determinar la llegada del Mesías. ¿Ves? Entonces, esto significa que no todo pensamiento que aparece en la mente merece que lo recibamos con hospitalidad. Hay pensamientos nuestros que deben ser examinados. Tú tienes que aprender a confrontarte cuando tú estás queriendo desviarte de alguna manera o estás justificándote para desobedecer, por lo que tienes que expulsarlos con la verdad. Y digo expulsarlos porque tienes que negarlos. Cuando algo que tú está en tu mente, por más atractivo que sea, va contra la verdad, debes de abatirlo. ¿Y cómo lo vas a abatir? Sometiéndose a Dios, pidiéndole ayuda. Recuerden, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. ¿Ven ustedes? Entonces, recuerden que Pablo decía, critican la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, el creyente no está llamado a ser esclavo de cada impresión interna.
está llamado a pensar bajo el gobierno de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios rige tu vida, va a regir tus pensamientos y tus acciones. Si tú obedeces de lo simple, vas a ir fortaleciéndote para obedecer cuando vengan las pruebas más difíciles. Si tú fracasas en las cosas más sencillas, como por ejemplo las pequeñas mentiras que le llaman mentiras piadosas, un momento de una prueba grande, vas a usar la mentira como una manera de defenderte y eso te saca de la palabra de Dios, porque la palabra te dice que no debes de mentir, ¿verdad? No dar falso testimonio ni mentir. Es uno de los mandamientos. Por lo que una mente sin discernimiento puede convertir una mentira en identidad, una acusación en destino, una tentación en necesidad, una emoción en autoridad. Fíjate, qué interesante esto. Es que yo necesito tomarme unas vacaciones espirituales, ¿no? Necesito sentirme vivo y me siento oprimido por la palabra, porque no te has rendido a Dios. Me siento cansado de luchar. Por tanto, voy a dejar de luchar, te haces presa del diablo. Y obviamente, y como lo vemos en la actualidad, el enemigo también ataca las emociones. Por eso muchas iglesias llegan a éxtasis con himnos y con cosas que hacen, pero salen y su vida no cambia, que solo fueron emociones. Y las emociones pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Por eso es que necesitamos madurez, porque también tenemos que saber que las emociones no son enemigas de la fe. Por ejemplo, cuando la muerte de Lázaro, Jesús lloró al ver que todos sufrían y todo. Y dice, Lázaro resucitará. Cuando Jesús se indigna y voltea las mesas de los cambistas en el templo, etcétera. Esa fue una emoción santa, ¿ve? O sea, no es que no haya emociones, sino que las emociones tienen que estar controladas por el celo de la palabra de Dios. Sí es verdad que el sometimiento a Dios y todo lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos vivir está lleno de lágrimas, porque a veces luchamos por entregarnos a Dios, pero también puede haber gozo o temor reverente, puede haber angustia al salirse de la voluntad de Dios, una esperanza, pero la esperanza, como dice en Romanos 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puede haber dolor cuando no quieres dejar algo que te impide la comunión con Dios, un ídolo que no quieres soltar. Y aquí es donde necesitamos discernimiento, porque en tu vida puede haber ídolos que tú estás consintiendo y que no disciernes que son ídolos. Pero ten mucha claridad en esto. Cualquier circunstancia, cosa, pensamiento o situación que te saque de la comunión con Cristo, de hacer la voluntad de Dios, de seguir tus propios deseos, eso es un ídolo. Entonces el problema no es sentir. Como decíamos, hay emociones santas. El peligro aparece cuando una emoción no es rendida a Dios y se convierte en una prueba abierta al pecado. Por ejemplo, Efesios 4:26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí la Biblia te está diciendo que el enojo no tratado puede dar lugar a una herida no llevada a la luz, puede dar lugar a una ofensa alimentada, puede dar lugar al odio. Pablo no está diciendo que todo enojo sea demoníaco,
Está diciendo que una emoción descontrolada puede convertirse en territorio satánico si no se somete a Dios. Y usando el ejemplo del enojo, tú te puedes enojar por algo, pero si vas a Dios, si empiezas a recordar que Dios tiene el control, que nada pasa por casualidad, que a los que aman a Dios las cosas les ayudan a bien, entonces tu enojo se puede disipar, no por la injusticia que quizás estés viviendo, sino por la que Dios está diciendo que Él usa todo para nuestro beneficio. Entonces, en lugar de dar lugar a la ira, al resentimiento, como acabamos de ver, vas a sosegar tus emociones y las vas a dejar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no sometemos a Dios cualquier emoción, entonces vamos a caer en el territorio de Satanás, donde nos puede vulnerar. Por eso es tan importante todo pensamiento, toda emoción, someterla a Cristo. Y esto es algo pastoral, o sea, un principio bíblico, porque muchas caídas no comienzan con una decisión escandalosa. Por ahí apaguen un micrófono que ya estamos ahí oyendo a los perritos. Muchas caídas, reitero, no comienzan con una decisión escandalosa. Comienzan con una emoción legítima que no fue guiada por la verdad. Comienzan con una tristeza que se volvió aislamiento. Comienzan con un dolor que se volvió amargura. Comienzan con un cansancio que se volvió indiferencia. Comienzan con una frustración que se volvió desprecio. Comienzan con una decepción que se volvió incredulidad. ¿En cuál de estos conceptos puedes caer tú o has caído? Por eso es tan importante someter toda emoción a Dios, a su palabra, al Espíritu. Recuerden que el enemigo no crea nuestras emociones desde la nada, pero sabe aprovechar cuando no están bajo la luz del Señor. Es como si tú te salieras del lugar de la protección cuando te sales de la voluntad de Dios o cuando te sales de las enseñanzas de la Biblia. Por eso es tan importante la vigilancia espiritual, que incluye aprender a presentar el corazón delante de Dios antes de que el corazón empiece a justificar su propia oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si tú no llevas un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, automáticamente te vas a salir del orden de Dios, de la protección de Dios, de los principios de Dios. Por eso estamos viendo ya vimos los domingos la espiral descendente. Pecado lleva a pecado, etcétera. Y vamos cayendo hasta que nos arrepentimos. Entonces no basta con decir así me siento, así soy, que me aguanten. La pregunta más profunda es, ¿qué está haciendo este sentimiento con tu obediencia? Por ejemplo, sea vuestra palabra dada con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes de responder a cada uno. Ese es un principio bíblico. Y tú puedes decir, no, así soy, que me aguanten, ¿no? Y entonces estás rompiendo un mandamiento bíblico. Cuando Dios te dice, dicho de otra manera, sé amable, sé diligente, aprende a escuchar, aprende
a entender el sentir de otros. A eso se refiere este pasaje, decía vuestra palabra dada con gracia, sazonada con sal. Pero cuando dices, no, yo así soy, que me aguanten, yo no voy a cambiar, pues entonces te estás metiendo en un terreno oscuro, porque el diablo va a usar esto para desvirtuar el evangelio, para que tú no tengas un testimonio de amor, sino de dureza espiritual, de egoísmo, de juicio hacia los demás. ¿En cuál de estos puedes caer tú? Por lo que también hay batallas con los deseos. Santiago, el apóstol, el hermano del Señor, mejor dicho, lo expresa con una posición, con una precisión que puede ser incómoda. Santiago 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. Recuerden la palabra concupiscencia, apetito desmedido por deleites carnales. Cuando dejas de someter tu voluntad a la de Dios y te guías por el principio de la autocomplacencia. Entonces, continuamos con el pasaje, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este texto no permite que culpemos al enemigo de todo, mientras ignoramos la responsabilidad de nuestro corazón. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está la parte interna que decíamos, la mente. Entonces, sí es cierto que Satanás puede tentar, seducir, puede acusar, puede engañar, pero el deseo desordenado dentro de nosotros siempre va a responder si no es crucificado. Por eso hay un pasaje que dice, el que terminó con la carne, terminó con el pecado. Por eso las pruebas que vivimos de diferentes formas, como puede ser enfermedades o pruebas económicas, de prestigio, muchas cosas, problemas familiares. Dios tiene el control de eso porque todas esas nos están llevando a morir a nosotros mismos. A lo mejor fuiste respetado por tu familia, pero vienes a Cristo y eres menospreciado. Pero como quieres ser respetado, puedes entonces tú desvirtuar la palabra de Dios, cediendo a tus convicciones, y entonces te estás presentando un falso evangelio. Y no nada más eso, sino obviamente un deseo desordenado es hacia la autocomplacencia. Cuando nosotros damos lugar a un pensamiento va creciendo, ¿no? Como acabamos de leer. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido hasta que la concupiscencia coincide. Y es cuando ya ejecutamos el pecado. Pero en realidad el pecado empieza desde la mente. Por eso es tan importante controlar la mente. Y por eso es el centro de ataque de Satanás. Entonces, es importante porque una enseñanza sería de guerra espiritual, seria, de guerra espiritual no puede convertirse en evasión moral. Fíjense bien, vivimos en una guerra espiritual, nuestra mente, los principios del diablo, que está bajo el maligno, el mundo, la forma en que vive. Pero no porque todo el mundo vive mal, tú entonces vas a justificar el pecado. A eso se refiere una guerra espiritual. No justifica una evasión moral. No, es que todo el mundo miente, por tanto yo voy a mentir. Digo, para que quede más claro. Esa es una evasión. Todo el mundo engaña.
todo el mundo hace esto, etcétera. Entonces ahí está la mente. Ahí no podemos decir el enemigo me atacó, para más bien decir yo cedí al pecado, yo cedí a las presiones. Yo dejé de hablar de Cristo porque me amenazaron con sacarme de la familia, con desheredarme, cosas así, ¿no? Por lo que la Santa Biblia nos da discernimiento espiritual, pero para poder tener discernimiento espiritual, la misma palabra nos lleva siempre al arrepentimiento. Por eso es tan importante personalizar la palabra. Cuando tú leas la Biblia, di este texto, ¿en qué puede impactar en mi vida? ¿O qué quiere decir esto? Por ejemplo, Ezequías decidió seguir a Dios, hizo muchas reformas y Dios lo prosperó. Y Dios le dijo, arregla tu casa porque morirás. Y él dice, Señor, recuerda que han dado delante de ti, ok, te añado 15 años. ¿Y qué pasó inmediatamente después? Llegan los enviados de Babilonia y les muestra todo. Y Dios lo permitió para probar su corazón. Y cuando se presenta el profeta, le dijo, ¿qué les dijiste? ¿Qué les mostraste? Todo. Bueno, pues sabe bien que de tu descendencia, un día tuyos van a ser eunucos en el rey de Babilonia, y todo esto que tienes va a ir allá. Y él dice, bueno, cuando menos no serán mis días. O sea, a veces dejamos o sea, Dios nos puede dar bendiciones y dejamos de tener esa alerta espiritual en nuestra vida. Nos descuidamos espiritualmente. Cada victoria espiritual, en realidad, nos debe de llevar a más someternos delante de Dios. Había un hombre de Dios, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero que cada vez que tenía un éxito en algún mensaje, se iba y se postraba 2 o 3 horas en su granero para que no se le subiera el orgullo. Pablo mismo dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Eh? Porque a veces nos puede ganar aún el orgullo en esto. Por eso es tan importante, someter todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que el arrepentimiento siempre tiene que ir por delante, antes de cualquier cosa. Y para que haya arrepentimiento tenemos que ver nuestro pecado. Y para verlo tenemos que estar en la palabra. Como dice Santiago 1:25, que la palabra se me, se me fue, pero ahorita mismo, a veces se te van de la mente, que dice así. Mas el que mira la perfecta ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, todo lo que la Biblia te muestra, tienes que adaptarlo a tu vida y cumplirlo. Oidor olvidadizo es el que lees y sales y te olvidas. Y te olvidas cómo eras. También esto lo trata la palabra de Dios. Pero para que crecer en el discernimiento, necesitamos apropiar y vivir la palabra y buscar áreas de rebeldía en nuestra vida a la luz de lo que leemos. Siempre lo habrá. Recuerden Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos sabemos que pecamos cada día, por tanto,
Siempre tenemos que hacer un análisis de nuestra vida a la luz de los principios de la palabra para arrepentirnos de cualquier pecado y no se ensoberbezca nuestro espíritu y acabemos rebelándonos en contra de Dios. Por lo cual, volviendo a la escena de Eva, el enemigo puede presentar el fruto, pero la mano lo toma, como sucedió con Eva y Adán. Puede susurrar la mentira, no sabe Dios que serás como Él, pero el corazón la cree. Puede ofrecer el camino, serás igual que Dios, pero la voluntad camina. O sea, siempre el problema está en nosotros. Dios permitió esa tentación para que vieran ellos lo que había realmente en su corazón y cayeron. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que realmente hay en tu corazón? Por eso, la protección del Señor es una realidad, pero no debe de volvernos irresponsables. Él siempre nos va a llamar a la dependencia obediente. ¿Ven ustedes? A la dependencia obediente. Si nosotros no aprendemos a obedecer la palabra de Dios, va a ser muy difícil que podamos crecer, que podamos tener victoria. Si no seremos, como dice Santiago, hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso no debemos de ser irresponsables, sino que mientras más crecemos en la gracia y en el Señor, más debe de crecer nuestra dependencia obediente de la palabra. Entonces, campo personal no debe de ser, no debe incluir relaciones que nos alejen de Dios. El enemigo sabe que la fe cristiana no va a prevalecer en aislamiento, porque hace que te veas hacia ti mismo y quites los ojos de Dios. La iglesia en la que nosotros asistimos y la iglesia general es el cuerpo de Cristo, es la verdadera familia, es la comunidad espiritual donde nos alentamos unos a otros. Pero Satanás va a buscar dividirla, va a buscar sembrar dudas, va a sembrar, va a buscar que desconfiemos de los líderes. Recuerden, ningún líder es perfecto. Por eso deben estar ustedes estar orando. Pablo mismo decía, y lo dice al final, lo vamos a analizar, y oren por mí, para que, en Efesios 6, para que Dios nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer con denuedo el misterio de Cristo, que lo manifieste como debo hablar. O sea, la fuerza de una iglesia y de sus líderes espirituales no está en el líder en sí, sino en la oración de todos los creyentes hacia él. Obviamente el líder tiene sus responsabilidades también, ¿sí? Pero la unión, la orar unos por otros, vivir consagrados a Dios, evitar los malos pensamientos, acuérdense, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Pues oye, pero si yo puedo pensar bien, entonces ¿alguien abusar de mí? No, para eso existe el discernimiento espiritual. Si tú piensas bien y la persona está actuando mal, Dios te va a ayudar a discernirlo. Pero si piensas mal de todo, automáticamente tu corazón se pone en contra de las personas. Y ahí es donde empieza la destrucción, por un hermano en Cristo, por una enseñanza que tú no quieres, no aceptas porque no te quieres someter a la voluntad de Dios, desvirtuar la imagen de la persona para salirte con la tuya, porque tu orgullo te dice que tú tienes, te quiere decir que tú tienes la razón. Por lo que, si Satanás no va a lograr destruir la doctrina en una congregación, puede intentar destruir su amor.
Si no logra pagar la predicación, puede encender sospechas. Si no logra cerrar la Santa Biblia, puede abrir las ofensas, los celos, la comparación, el orgullo, la competencia, el chisme, la falta de perdón. Todo eso se puede convertir en una estrategia de división. Recuerden, una casa dividida pierde fuerza. Una iglesia dividida pierde claridad. Un matrimonio dividido pierde testimonio. Una amistad quebrada por el orgullo puede convertirse en un dolor innecesario. Entonces ahí está. Vamos a dejarle por hoy aquí. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes cosas que hablarnos. Y en todos estos conceptos que hemos analizado y visto hoy, te queremos pedir que nos ayudes a que nos mantengan en una alerta espiritual constante, en una dependencia total de ti, Señor. Y sobre todo te pedimos que nos ayudes a discernir correctamente la verdad, a discernir cuando podemos estarnos desviando o podemos caer en el error. Te pedimos, Padre, que fortalezcas nuestro ser interior por medio de tu Espíritu Santo y que nos lleves, Señor, a una dependencia cada día mayor de ti, de las enseñanzas de la palabra. Que siempre tu Espíritu Santo reine en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos ayude a conocer la realidad de la doctrina, la verdad de la doctrina que estamos aprendiendo. Y que esto guíe cada decisión, cada aspecto de nuestra vida. Señor, guarda nuestra iglesia en unidad, en amor, y como acabamos de ver, haz crecer el amor, la paciencia, la oración de unos por otros, para que nuestra iglesia, Señor, pueda darte un buen testimonio el día de tu visitación. Padre, te pedimos también por los padecimientos físicos que muchos estamos padeciendo en la iglesia, que que podamos nosotros saber que tú tienes el control de todo, y que todo esto es parte de tu plan para poder acabar con nuestra autosuficiencia y llevarnos a la dependencia de ti. Mas también dentro de todo te pedimos sanidad y que tú nos lleves a victoria. Todo esto en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.